Tecnologías empresariales, accesibles y sociales. Un espacio dirigido a profesionales sobre accesibilidad tecnológica, clave en la nueva economía, tecnologías accesibles, beneficio social y beneficio económico, accesibilidad y usabilidad TIC, eje de la nueva sociedad digital, tecnologías accesibles, motor de la nueva sociedad digital universal, el motor económico como motor social para un mundo más accesible y usable, con Juan Carlos Ramiro. En Más allá de la innovación, llegamos a la segunda edición de uno de nuestros apartados mensuales, como es Tecnologías empresariales, accesibles y sociales. En el espacio que dirige y presenta Juan Carlos Ramiro, hemos querido traer al podcast la interesantísima entrevista que nuestro compañero realizaba a Borja Prieto, jefe del Servicio de Promoción, Difusión y Extensión Institucional del Ayuntamiento de Madrid. La charla tuvo lugar en el contexto de la celebración de Open Expo Virtual Experience el pasado mes de junio, y ahora te la ofrecemos en formato podcast, al igual que iremos haciendo con otros contenidos que se dieron en la cumbre virtual y que puedes disfrutar ahora en audio. Juan Carlos Ramiro y Borja Prieto ahondan en materias como gobierno abierto, software libre en la administración y accesibilidad y usabilidad en las tecnologías que relacionan al ciudadano con la administración, entre otros muchos interesantes temas. Buenos días, buenas tardes. Vamos a entrar en una entrevista, creo que con un profesional apasionante, Borja Prieto, quien lleva más de 20 años de experiencia en gestión de tecnologías de la información, tanto en roles de clientes como de proveedor, en la administración pública y en la empresa privada. Siempre ha estado preocupado por el software libre, el gobierno abierto, la innovación y la colaboración entre administraciones públicas, ¿no? Y actualmente es el jefe del Servicio de Promoción, Difusión y Extensión Institucional del Ayuntamiento de Madrid. Siempre muy preocupado por el ciudadano y pensando en el ciudadano en el centro, y creo que el tener la visión de Borja, que ha trabajado tanto en el sector privado como ahora en el sector público desde hace unos cuantos años, es una verdadera suerte. Yo soy Juan Carlos Ramiro, soy el CEO de AISTE, de Accesibilidad, Inteligencia Social y Tecnología, una empresa dedicada a poner la tecnología al servicio del ciudadano, siempre pensando en la tecnología, en generar bienes, productos y servicios con criterios de accesibilidad y usabilidad, tanto en el ámbito público como en el sector privado, que es la única forma de generar una sociedad verdaderamente igualitaria. Borja, bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. Que es una suerte contar con alguien con una visión como tú, que ha tenido la experiencia de trabajar tanto en el sector privado como en el público. Y teniendo esas dos visiones no nos vamos a entretener más. Voy a empezar a preguntarte, Borja. Fenomenal, cuando quieras. Ya, creo que por lo que nos conocemos tenemos claro que el derecho de acceso a los servicios digitales de las administraciones públicas, la accesibilidad, la brecha digital, ¿qué hacemos? Aunque sea una pregunta fuerte para empezar, ¿qué hacemos con los analfabetos digitales funcionales? Lo que entendemos sin ánimo peyorativo en absoluto. No vamos a utilizar aquí terminología peyorativa, sino simplemente para entendernos. ¿Qué hacemos, Borja? ¿Y qué hacéis desde los servicios públicos? Bueno, por aterrizar y por concretar, te cuento. Yo estoy dentro del ayuntamiento, con ese nombre, el título ese absurdo que tengo, trabajo en participación ciudadana. Y participación ciudadana, como probablemente sepa alguno de los oyentes, en Madrid creamos hace 4 años el portal de participación Decide Madrid. Está basado en software libre que publicamos y que compartimos con un montón de gente. Y desde el principio entendíamos que ese portal de participación no debía ser un obstáculo para que todos los ciudadanos entraran. Es decir, el objetivo de digitalizar era facilitar la vida. Como sabes, la participación ciudadana en España en general, estaba básicamente en muchos sitios, bueno, en la inmensa mayoría de los municipios, basada en las asociaciones de vecinos. Y decimos, vamos a dar una vuelta, vamos a crear presupuestos participativos, vamos a hacer propuestas, vamos a hacer... y todo eso lo permitía la herramienta online. Pero claro, eso es fantástico, pero uno desde el principio tiene que cuidar el que
todos los ciudadanos que tienen derecho a participar puedan participar de alguna manera. ¿Qué tipo de cosas hicimos? Pues desde habilitar las oficinas de atención al ciudadano para que las personas que tuvieran dificultad de cualquier tipo pudieran hablar con un funcionario para decir quiero hacer una propuesta o quiero votar o quiero hacer lo que sea, entonces podía ir físicamente y presentarlo. Cuidar la accesibilidad en la web, pero además hablar con asociaciones de discapacitados o de personas con problemas de riesgo de exclusión social, porque no solamente son las discapacidades, son a veces, como bien sabes, pues otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que simplemente lo primero que hay que hacer es tener esa conciencia de que todo el mundo tiene derecho y luego en cada caso pues ir viendo hasta qué cosas puedes hacer, hasta dónde puedes llegar. Cuando yo hablo de accesibilidad y usabilidad tecnológica, no pienso solo en las personas con discapacidad, Borja, como bien sabes, sino de la usabilidad en concreto, que es el manejar de manera fácil cualquier herramienta tecnológica. Lo único que genera es beneficio y eficiencia. Eso lo sabe bien Google cuando inventó el buscador y lo hizo tan sencillo. Pero tú piensas que, puesto que estamos en un entorno, en un congreso tecnológico, el Open es pues tecnológico, evidentemente, para hablar de... ¿Piensas que los servicios que pone la Administración a disposición del ciudadano verdaderamente están pensados los servicios públicos para facilitar la vida al ciudadano, al funcionario o al técnico, que son quienes que trabajáis dentro y tenéis que generar esos servicios para el ciudadano? Pues mira, yo creo que hemos avanzado mucho porque yo, como bien has dicho, yo tengo muchos años. Es decir, de las cosas que has dicho que tenía mérito básicamente es haber estado vivo mucho tiempo. Pero, entre otras cosas, yo recuerdo a los años entre el 96 y el 2000, cuando nos empezaban a crear páginas web en las administraciones públicas, que las páginas obedecían la estructura de las páginas, era la estructura orgánica del ministerio que fuera, ¿no? Entonces, claro, el problema es que a nadie le importa si de mi problema se encarga la subsecretaría de no sé qué o la dirección general de no sé cuántos. Es decir, yo tengo un problema y quiero saber cómo se resuelve, ¿no? Yo creo que entonces hemos avanzado mucho y hay muchas administraciones que intentan pensar en el ciudadano de cara a cómo estructuran su página web. Por no decir ninguna española, voy a decir, yo creo que es el ejemplo más claro, es el gobierno del Reino Unido. Si visitáis, si tenéis curiosidad, las páginas gov.uk, hay un equipo de diseño para toda la administración pública que se preocupa de ese diseño integrado, de forma que uno no sabe con qué ministerio, con qué organismo está tratando. Uno empieza a hablar de su problema y le van llevando a la propia página sin saber dónde, ¿no? Y podríamos hablar incluso, estamos hablando de tecnología, pero podríamos hablar de ese diseño de servicios en la vida real, ¿no? Es decir, físicamente, porque también ahí hay temas, el cómo diseñamos esos espacios de interacción en el que alguien tiene que ir a una ventanilla, el cómo diseñamos esos formularios. Hay guías de lenguaje fácil y deberíamos usar lenguaje fácil, pero a mucha gente le intimida. Y como tú dices, no tienes que tener discapacidad. Quiero decir, mi madre, que es una señora de 80 años, pues le intimida cualquier cosa que le mande. Si llega una carta de cualquier administración pública, ya se pone a temblar, ¿no? Y si tiene que ir a hacer un formulario, no, pues es incapaz de hacerlo sola, ¿no? Entonces, pasa con las personas mayores, pero pasa con mucha gente que no tiene las habilidades como para entender qué le está diciendo la administración o qué formulario tiene que rellenar, ¿no? Y yo creo que, mira, te voy a contar otra experiencia que es en Cascais, en la administración portuguesa creó un laboratorio de innovación en la administración pública que se llama LabX y en Cascais hizo una prueba de un puesto que se llama óbito, no sé qué, óbito es muerte. Vale, es un puesto integrado para cuando muere un familiar que tengas que ir a un sitio y hagas todos los trámites con todas las administraciones públicas, con la Hacienda, con la Seguridad Social, con no sé quién, con las ayudas, que pidas las ayudas que tengas que pedir o no, dejas de pedirlas. Entonces, ese tipo de cosas no es que yo como administración concreta diseñe mis cosas, sino decir, yo pienso en el ciudadano y a lo mejor tengo que hacer un proceso mixto con otra administración pública regional o estatal o local o lo que sea, ¿no? Bueno. Y es muchas veces, yo no sé exactamente el perfil de las personas, los profesionales que nos están siguiendo, porque igual utilizamos alguna terminología
que despistamos a alguna gente, que sin ánimo de nada en absoluto. Tú has utilizado lo que es el término de lenguaje fácil, lectura fácil, que yo quiero siempre huir de los equívocos de decir que pensamos en personas con discapacidad, nada más lejos. Lo que pasa es que la tecnología accesible y usable o determinadas formas de utilizar a la lengua o la escritura, como es el lenguaje fácil, a quien más facilita la vida es a quien más dificultades tiene. Pero ojalá pudiéramos leer los contratos de seguros que nos mandan de los bancos o una sentencia legislativa, cualquiera de nosotros lenguaje fácil, ¿verdad, Borja? Sí, sin tener ninguna discapacidad intelectual o cognitiva, ojalá pudiéramos. No, te digo, insisto, que hay mucha gente eso que le tiene respeto a un formulario o una carta que le llega de Hacienda a la Seguridad Social y se pone a temblar porque es que es incapaz de entender qué le está diciendo. Y es verdad que sí que hay preocupación por esto, pero aún así yo creo que hay que hacer esfuerzos, no solamente pensarlo desde ti, es decir, desde tu propia organización, cómo puedo aclarar esto, sino incluso hacer estudios de usabilidad. Nosotros los hemos hecho con Decía Madrid. Hicimos un estudio de usabilidad en el que poníamos a ciudadanos delante de la página web y le decíamos, venga, haz un proyecto para un presupuesto participativo, haz ahora un comentario no sé dónde, haz una propuesta ciudadana. Y vimos la reacción, ¿no? Y intentamos ver, y realmente una de las conclusiones más interesantes, por lo menos para mí, es que las personas que les poníamos frente a esto no tenían un modelo mental de lo que es la participación, ¿no? Entonces, claro, que fue una especie de shock para cuando tú llevas años trabajando en algo, pues como tú dices, la terminología la tienes muy clara, los conceptos los tienes muy claros y de repente dices, pero es que el ciudadano no entiende, no es que no sepa usar algo de la página web, es que no entiende qué le estás diciendo a un nivel muy global, ¿no? Entonces, yo creo que había que hacer estudios de usabilidad, por supuesto, en las páginas web, debería ser obligatorio e incluso de los espacios públicos, ¿no? De las oficinas donde se atiende al ciudadano. Deberías alguien hacer de mystery shopper, ¿no? Como hacen las empresas privadas y decir, bueno, a ver qué pasa aquí, qué pasa con cómo damos el servicio, qué tipo de servicio damos y en fin. Claro, para eso hay que informar y formar al ciudadano, porque la obligatoriedad de la accesibilidad a las web y de las oficinas públicas y esto, en España tiene más de 10 años. Yo trabajaba en el ministerio entonces cuando se aprobó y todavía dista bastante de cumplirse. Borja, ¿cómo piensas que a la hora de diseñar los servicios públicos, como offline, online, mixtos, híbridos, qué enfoque le dais desde las administraciones públicas y más desde un ayuntamiento grande, el primero como es el vuestro? Pues no sé, te voy a hablar de nuestro caso, ¿no? Del caso de la participación. Es decir, la página web nos da números. Es decir, nosotros tenemos en Decía Madrid casi 500.000 de usuarios registrados. Para que te hagas una idea, recuerdo que la población de Madrid son 3,5 millones, pero 2.700.000 son mayores de 16 años, que son los que podrían entrar. Entonces, éxito rotundo, ¿no? En las reuniones de asociaciones de vecinos o de foros locales, que es lo que creamos, pues van unos cientos o miles de personas en el mejor de los casos, pero no llega a esos niveles. Entonces, es verdad que el online te da una cierta facilidad, te abre a un mundo de gente que no accedería de otra manera. Son cosas que son evidentemente cómodas, pero yo creo que no hemos terminado de cambiar, ¿no? Parte de la gracia de hacer las cosas online, como saben las empresas privadas, es que el usuario hace su propio trabajo. Es decir, antes tú generabas un montón de tiempo a los funcionarios porque ibas con tu formulario y lo rellenabas a lo mejor allí delante de él y ahora tú rellenas el formulario, lo presentas, le pones la firma digital, lo miras a ver cuál es la respuesta. Y no sé yo si eso al final se está traduciendo en más para el ciudadano o es más facilidades para la administración, igual que hacen grandes empresas privadas, es decir, que y no mira a nadie, pero muchas veces es decir, mira, te he descargado, es como las gasolineras en las que uno se sirve la gasolina, ¿no? Dices, vale, yo me sirvo a mí mismo, antes había aquí una persona que me atendía, ahora no hay una persona que me atienda, pero yo pago lo mismo y no sé muy bien qué ventaja tengo, ¿no?
Y yo creo que nos pasa un poco esto. Tenemos que dar un siguiente paso. O sea, el autoservicio está bien, pero tenemos que dar un siguiente paso para que realmente el administrado entienda que todo eso es una gran ventaja y que puede hacer cosas que jamás haría en lo presencial, ¿no? Sí, el administrado y también muchos, y lo digo sin ánimo crítico ni político, pero también en muchos casos y muchas veces muchos responsables públicos también que no son conscientes o no quieren acometer ese verdadero beneficio en el que hay que trabajar normalmente con una mentalidad más a medio y a largo plazo para diseñar esos servicios que a corto, ¿no? Sí, bueno, aquí sufrimos los ciclos políticos. La administración, como sabes, sufre los ciclos políticos y eso es así. Y hay un año cada 4 más o menos cada 4, que las cosas medio se paran y luego vuelven a arrancar con direcciones diferentes a veces. Y bueno, pues a eso uno se acostumbra. Afortunadamente en España no estamos muy mal. Es decir, tenemos una administración muy profesionalizada y que continúa, ¿no? Hay otros países que el tema es mucho más dramático. Pero sí una cosa que sí sufrimos en España, yo creo que es esa falta de cooperación entre administraciones públicas, ¿no? Es decir, que muchas veces ese afán de si yo no me puedo poner la medalla, yo no me voy a apuntar a esto, y entonces colaborar en algo que te ofrece otro nivel, pues el nivel autonómico o regional o el nivel nacional o el nivel local, pues a veces es complicado. Aún así, yo creo que hay mucha gente dispuesta a trabajar a todos los niveles. Es decir, nosotros tenemos experiencias desde el ayuntamiento, como te decía, de compartir el software con gente de España y de mucha gente fuera de España y eso nos permite también compartir las experiencias que tenemos en torno a la participación ciudadana y tenemos muchas experiencias de colaboración interesantes, es decir, a nivel europeo, latinoamericano, en España y ahí sí que hay mucha gente, yo creo, dispuesta a trabajar bien, a aprender unos de otros, a colaborar y que ve que el futuro va por ahí, ¿no? Que uno no puede decir reinventamos la rueda y todo lo que no se ha inventado en esta casa no puede entrar, ¿no? Entonces, bueno. Soy consciente del nivel de profesionalidad de nuestros funcionarios, tanto en la administración central como en la local. He convivido con ellos y doy fe. Pero volvamos más al ámbito de la tecnología pura y dura, puesto que estamos en el Open Expo. Hablemos de software y gobierno abierto. Está íntimamente relacionado. Hace bastantes años, no 2, ni 3, ni 4, que se habla de gobierno abierto, de software libre, implementación de soluciones basadas en estas plataformas abiertas y muy relacionado con temas que últimamente están en boga, como las ciudades inteligentes, las smart cities, eficiencia, sostenibilidad. Software libre y gobierno abierto. ¿Qué me puedes decir desde tu experiencia en el ayuntamiento, Borja? Bueno, desde el ayuntamiento no lo sé, desde mí mismo sí te puedo decir que yo sí que soy un ferviente defensor del software libre. Yo creo que en general, es decir, software pagado por los ciudadanos no debería ser propiedad de una empresa, por lo menos si lo desarrollan. Si esa empresa lo ha desarrollado con dinero de los ciudadanos. Y de hecho la normativa es así, la Unión Europea te dice que tiene que ser así, pero bueno, pues al final siempre hay excepciones, ¿no? Entonces, es verdad que la cosa está cambiando mucho y sigue avanzando. Y ahora antes, yo recuerdo a principios de los años 2000, encontrar software libre en la administración era muy raro, ¿no? Entonces, pues encontrar por ahí un MySQL. Entonces, la gente pagaba auténticas burradas. Yo he visto instalaciones de Oracle en las que se pagaban unas auténticas burradas para una aplicación que realmente no lo justificaba. Es decir, claro que hay aplicaciones que pueden justificar usar una base de datos propietaria extraordinariamente fiable y con un contrato de soporte carísimo, ¿no? Porque hay aplicaciones sin duda que lo requieren, pero en general yo vi aplicaciones que un MySQL, un PostgreSQL podía funcionar perfectamente, ¿no? Y estamos hablando de software de base. Ahora, afortunadamente, cada vez eso es más raro, cada vez es más normal que una administración pública pues use software libre para su página web, que use software libre para
para su infraestructura es muy normal. No es tan normal, y en eso deberíamos hacer, aunque la administración central tiene un repositorio de software libre donde la gente publica sus cosas, yo creo que a veces es más como una obligación de decir, mira, lo hemos sacado con una licencia libre, ahí lo he puesto y ahí se quedó, ¿no? Es decir, hacer un esfuerzo real por decir, mira, no solamente lo voy a desarrollar con una licencia libre, lo voy a publicar con una licencia libre, sino que además voy a hacer un esfuerzo porque esté bien documentado por ayudar a las personas que quieran usarlo, a otras administraciones, pues a decir, mira, aquí tienes este material, que se pasen tus técnicos por aquí o tenemos una charla en remoto para que tus técnicos entiendan lo que hacen. Es decir, nosotros hicimos eso con el software que impulsa DC Madrid, que es Consul, consulproject.org por si alguien tiene curiosidad, y es lo que llevó a que luego otras ciudades como capitales en todo el mundo, como Bogotá, Quito, Bogotá no, perdón, Bogotá al final lo puso, Buenos Aires, Montevideo, ciudades europeas, Turín, Tirana, en África hasta Mogadiscio, en fin. Bueno, entonces, y eso se hace si realmente cooperas, ¿no? Y si realmente creas un entorno en el que es fácil colaborar. Y yo creo que debemos hacerlo como administración pública. Me has dejado lo de la transparencia, pero vamos, me he enrollado. No, todavía no hemos llegado, tranquilo. Quiero recordar a todos los que nos veis que podéis hacerle las preguntas a Borja de dos formas. Bien a través del sistema de preguntas que tenéis a vuestra derecha en la pantalla, y para una vez que terminemos esta pequeña charla entre nosotros, o bien si tú no tienes inconveniente, Borja, si alguien levanta la mano y quiere hacerte alguna pregunta durante la charla, sí, por supuesto, le subimos al escenario, te hace la pregunta. Claro. Sí, Borja, será más divertido, seguro. Pues cualquiera de las dos opciones, encantado, Borja, de responderlas. Bien a través del chat de la derecha, bien levantando la mano y coparticipando aquí en un momento con... Borja, hablas de participación ciudadana continuamente, algo de lo que yo participo, aunque sea redundante y en lo que creo, ¿no? Pero de los populismos y la necesidad de crear una nueva relación entre administraciones, y aquí tenemos unas cuantas en España, entre las distintas administraciones y entre las administraciones y los administrados. ¿Cómo lo ves? ¿O por qué tienes esa inquietud? ¿O piensas que algo se puede mejorar? No es que la tenga yo, es decir, la tiene mucha gente, entre ellos la tienen en la Unión Europea, ¿no? Es decir, que estamos viendo desde hace unos años que hay estos movimientos populistas de desencanto con respecto a la política tradicional y de rechazo, ¿no? Entonces, claro, uno no lucha contra el populismo a base de insultar a la gente que ha caído en un mensaje facilón, ¿no? Porque entonces, es decir, a nadie le convences insultándole normalmente, ¿no? Entonces, yo entiendo que lo que hay que hacer es decir, mira, el modelo tradicional de vótame cada 4 años y luego te callas y ya veremos a ver a los 4 años si no te gusta, vota a otro, yo creo que eso se ha caído, ¿no? Entonces, por eso la participación ciudadana supone una nueva manera de relacionarse con la administración y una especie de nuevo trato, ¿no? Ya no es vótame cada 4 años, yo hago lo que me da la gana y tú, si quieres, luego me votas o votas a otro, sino es decir, bueno, yo que tengo una responsabilidad como político, te escucho como ciudadano y escucho lo que tú propones y te dejo tomar parte de esas decisiones que hasta ahora estaban cerradas. Y otra de las cosas que hemos descubierto en Madrid con los presupuestos participativos, Madrid, como sabes, tiene uno de los presupuestos participativos más grandes del mundo, junto con París, a 100 millones de euros al año, dedicados a parte del presupuesto municipal, a lo que quieran los ciudadanos. Vale. Entonces, una cosa de lo que hemos descubierto es que el ciudadano es mucho más sabio, mucho más prudente y tiene mucho más sentido común a la hora de gastar el dinero que el político, ¿no? O sea, uno piensa, ¿cómo vas a dejar que el ciudadano decida en qué vas a gastar el dinero? Bueno, pues los aeropuertos fantasmas estos que tenemos repartidos por España, que tenemos 6 o 7 en los que nunca aterriza un avión, y este tipo de obras megalomaníacas no lo hacen los ciudadanos, lo hacen los políticos profesionales.
si tú miras la lista de proyectos que proponen los ciudadanos, suelen ser cosas muy concretas que mejoran la calidad de vida. Son cosas como este paso de cebra está mal colocado, debería haber un paso de cebra aquí, aquí necesitamos una escuela, aquí necesitamos árboles en este parque porque no hay sombra y en verano esto es un horror. En fin, cosas que son pues de sentido común, ¿no? Y con son proyectos más pequeños, pero que tienen mayor impacto en la calidad de vida. Hay uno que a mí me gusta mucho, que yo lo pongo mucho de ejemplo. Había un proyecto que ganó en los presupuestos participativos, que era columpios normales para Valdebebas, para el Parque de Valdebebas. ¿Por qué? Porque habían puesto, que es un parque nuevo en Madrid, en la zona norte, habían puesto unos columpios de estos de diseño, que hay una barra que sale del suelo, no sé cómo, hay un semicírculo que no sé qué. Entonces la gente lo que quiere es el tobogán de toda la vida, el balancín, las cosas. Entonces el político quiere el columpio moderno y de diseño porque se hace la foto y parece que es algo innovador y rompedor. Y eso no es innovador ni nada, eso es una memez. Lo que tienes que hacer es decir, no, a ver, el columpio de toda la vida, ¿qué es lo que quiere la gente? Y eso yo creo que refleja muy bien lo que es la participación ciudadana, ¿no? Esa idea de yo explico lo que yo necesito y si tú me escuchas, pues entonces me puedo fiar de ti. Pero y bueno, y hay el tema de la transparencia también, ¿no? Que yo creo que es, mira, una de las cosas que a mí me sorprende muchísimo que no sea un escándalo, en este mundo en el que vivimos y que todo es un escándalo y todo es, se echan las manos a la cabeza, todo parece que son golpes de Estado y ahí rompemos la baraja y tal, es que el gobierno ha quitado el portal de transparencia, ¿no? Me parece una cosa alucinante, ¿no? Que no estés informando día a día de los contratos que haces, porque yo creo que es básico, ¿no? Es decir, la transparencia es fundamental para tener esa confianza con los administrados. Claro que supone un riesgo, porque supone que te pueden ver cuando te equivocas, pero yo creo que es mejor decir, mira, me he equivocado y esto es lo que ha pasado y ya está, y te podrán perdonar, pero si no reconoces que te has equivocado y no enseñas qué es lo que has hecho y no das datos, entonces yo creo que las tres patas del gobierno abierto, los datos abiertos, la transparencia y la participación ciudadana, yo creo que son elementales para esta nueva relación entre administrados y políticos o gobiernos. Mira, tú has sacado un tema interesantísimo de Borja, y que está muy relacionado con la tecnología, evidentemente, porque el portal de la transparencia se accede por medios telemáticos, por tecnología. Uh-huh. Tú desde tu móvil, tu smartphone o tu tableta o tu Smart TV, si la sabes usar, si quieres. Pero es tecnología. Y no piensas porque yo pienso que falla mucho la participación ciudadana. Y creo que es por dos motivos esenciales. Primero, porque la administración, como tú decías o como tú planteabas, no se sabe comunicar verdaderamente como el ciudadano. Primero porque no sabe explicarle ni hacerle llegar qué canales tiene para que se comuniquen con ella. Cuando hablas de presupuestos participativos, en una ciudad como Madrid, con los millones de habitantes que tiene, cuando los habéis puesto en marcha, sea quien sea, pues porcentualmente ha sido ridículo quienes han participado. Y por otro lado está el descrédito del propio ciudadano, que continuamente ve, en este caso, el ejemplo que tú has puesto. Dice, ahora retiro un portal de transparencia porque no me interesa. Pero es que mañana será otra cosa y pasado otra, de políticos de un color y de otro. Entonces eso genera un descrédito en el ciudadano que dice, bueno, ¿para qué voy a intentar participar si o algo quieren de mí, se preguntan, o no va a servir para nada? Sí, sí. Y no es capaz de hacerle llegar a ver cómo puede participar tecnológicamente, si es bien por chat, por WhatsApp, por Twitter o por redes. Pues pocos ciudadanos saben, igual que pocos ciudadanos, porcentualmente, insisto, siguen utilizando la administración electrónica. Sí, no, a ver, totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que además, bueno, la confianza en general se pierde muy fácil y cuesta mucho ganársela, pero se pierde muy rápido en cuanto y bueno, pues yo creo que tiene que ver, yo creo, también con la edad, no solo en España, estoy hablando en todo el mundo. En general, políticos más jóvenes están más dispuestos a utilizar nuevas vías de comunicación, a escuchar a los ciudadanos, entienden
Es decir, y no digo Twitter o Facebook, que son una jaula de grillos donde en fin, son peores que las reuniones de las comunidades de vecinos, ¿no? Que ya son bastante malas. Entender que el ciudadano tiene derecho a hablar y que si tú no le das un canal, pues eso, acaba en estas flames en Twitter, en Facebook, en donde sea, porque no le das otro canal y si no le des... Pero otra de las cosas que hemos aprendido es que en general los comentarios en Decide Madrid son muy, muy, muy respetuosos. La moderación es mínima. Y la gente es muy constructiva. No sé si es porque es y tenemos miles y miles y miles de comentarios, pero no sé si es porque es un sitio público. La gente dice, a ver si me van a mirar y luego me ponen multa o algo, porque no está así. O porque en general entienden que es una oportunidad y que deben tratarla bien, ¿no? Porque otra de las cosas que pasa también es que cuando el ciudadano se siente dueño de una iniciativa, se siente propietario, la respeta más. Y eso lo hemos visto también con proyectos que son hechos como presupuestos participativos. La gente entiende que eso es suyo. Mientras que si viene el político e impone algo y dice, aquí voy a poner yo una escuela infantil. Dice, bueno, es la escuela que puso el ayuntamiento, ¿no? Es el parque que puso el ayuntamiento. Pero si es una petición que han hecho los ciudadanos, dicen, no, este es nuestro parque o es nuestra escuela, ¿no? Entonces, cambia mucho la percepción. Y Borja, nosotros en AISTE, yo llevo toda la vida creyendo que sí, pero hay diferentes opiniones. Dice, y anteriormente en el CENTAC, del que yo fui director general y creador, el Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad, pensamos que sí, pero quiero saber tu opinión. ¿Crees que es posible crear tecnología accesible y usable basada en sistemas abiertos, open source y software libre? Claro. Vamos, es que una cosa va con la otra, ¿no? Y decir que, de hecho, el que el software sea abierto te permite, por ejemplo, que si hay un grupo que tiene interés, es decir, pongamos por caso la ONCE, que por decir una entidad que es muy conocida, ¿no? Dice, oye, yo quiero cambiar una interfaz o hacer una interfaz o hacer algo, integrar con mis sistemas. Si el software es abierto, lo podrás hacer. Si es cerrado, estás a la expensa de que la empresa quiera hacértelo. Entonces, una de las cosas que sí permite el software libre es decir, ¿tú quieres que el software sea accesible? Pues pon tu dinero donde está tu boca, como dicen los americanos, y desarróllalo, porque para eso es abierto, ¿no? Entonces, yo creo que va muy a la par, sí, ciertamente. Y también creo que muchas veces las preocupaciones van a la par. Es decir, la preocupación de cuando uno piensa en transparencia, uno piensa en datos abiertos, uno piensa en software, también piensa en accesibilidad. ¿De acuerdo? Cuando uno piensa solamente en utilidad práctica y en rapidez de implantación, a lo mejor se le olvidan cosas como la transparencia, a lo mejor se le olvidan cosas como los datos abiertos y a lo mejor se le olvidan cosas como la accesibilidad. Sí, me gustaría aclarar para quien no tenga claro el concepto que la accesibilidad y usabilidad van parejas. Son necesarias que vayan juntas una con otra, pero no es exactamente lo mismo. Accesibilidad es conseguir que un teléfono lo pueda usar cualquier persona, una persona mayor, una persona con discapacidad, sorda, ciega, o una persona que no le pasa absolutamente nada, o un extranjero que no sabe de los idiomas y que pueda configurarlo. Y la usabilidad es que yo puedo tener un producto o servicio completamente accesible, pero si me ponéis el teléfono encima del armario, yo voy en silla de ruedas, pues para mí no es usable. O sea, tiene que ir de la mano. El entorno y la gestión de ese producto y servicio tiene que ir acorde con las características del producto y la accesibilidad del producto. O sea, son términos que se pueden confundir y que tienen que ir de la mano, pero que conviene aclarar. Y yo creo que la usabilidad, que para mí cada vez es más importante, tiene mucho que ver también con el que los ciudadanos no sepan participar también en determinados entornos de gobierno abierto. Porque yo he entrado en el portal de la transparencia, por ejemplo, muchas veces para informarme, y no te creas que todo el mundo es capaz de navegar por ahí, para adelante, para atrás, para localizar información. Claro. A lo mejor la página es accesible, que lo es, claro, pero es inusable completamente hasta que llegas a cualquier información.
Claro, a eso me refería un poco antes cuando hablaba de que hay conceptos que uno tiene claro, pero el ciudadano normal que está buscando pues, un dato concreto, está buscando, oye, ¿y cuánto se gasta el ayuntamiento en personal eventual, por ejemplo? Pues le puede costar, ¿no? Porque a lo mejor no sabe ni siquiera que el concepto se llama personal eventual. Es decir, porque a lo mejor dice, ¿cuánto se gasta el ayuntamiento en enchufados? Entonces, pero que el portal de transparencia no habla de enchufados, obviamente, no son enchufados estrictamente, son personal eventual, ¿no? Entonces, digo, aunque tengamos el lenguaje fácil, el modelo mental que tiene el ciudadano, como hablábamos antes, no es exactamente el que tiene el que diseña el portal, ¿no? Y efectivamente, como tú dices, puede ser accesible y cumplir los estándares de accesibilidad y ser inentendible por cualquiera que no sea un experto en la materia, ¿no? Que ese sea mejor si sabe cómo tiene que moverse. Fíjate, otra de las cosas en las que estamos trabajando ahora es en diseñar nuevos canales de participación, ¿no? Es decir, que estamos viendo que hay una saturación en el número de usuarios de la web, aunque crece y tiene margen para crecer, pero hay gente que nunca va a usar la página web, ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo ya, y yo creo que no estamos terminando el tiempo, y por dejar tiempo a las preguntas, en Buenos Aires iban a poner nombre a unas estaciones de metro, ¿vale? Una línea nueva, 3 estaciones nuevas. Entonces, para votar qué nombre elegían, lo que hicieron no fue hacer una página web, ni hacer encuestas, ni hacer nada. Fue poner en los tornos de salida unos carteles con los 3 nombres, de forma que salías por uno y otro y votabas al salir de la estación, con el que es perfecto, porque está votando la gente que realmente es usuaria del metro y está votando de una manera que es muy entendible, ¿no? Dices, salgo por este lado, salgo por este otro y estoy votando por un nombre u otro. Pues, como decías, Borja, ¿alguien se anima a preguntarle a Borja? ¿Tiene alguna duda, alguna inquietud? Creo que tenemos ahí unas preguntas en el QIA. ¿En el QIA? No sí. las sé. Vale. ¿Las ves tú o te las leo? Las veo. Si quieres las voy contestando. Fernando J. Naranjo. ¿Podríamos aprovechar el talento de los muchos estudiantes que empiezan cada año sus carreras profesionales en cárnicas de software? Pues es un problema, porque para eso la administración es fatal, porque hay otras administraciones en Europa en el que sí que hay muchos jóvenes, hay programas para que los jóvenes se incorporen sin pasar por unas oposiciones, ¿vale? Y son temporales y uno entiende que está 5 años o 2 años o lo que sea en la administración y luego va al mundo privado. Aquí, como sabéis, pues las oposiciones son más o menos duras, en el mejor de los casos tardas 1 año y es complicado, ¿no? Un chaval que ha terminado una carrera de informática decide, pues me voy a hacer irme a un esto. No se me ocurre cómo, la verdad. Complicado. Funcionaría un modelo en el que las administraciones no solo contratan los servicios de empresas, sino que se fomenta la participación de las universidades. No solo funcionaría, sino que funciona. Es decir, nosotros estamos ahora, precisamente, yo estoy ahora concreto trabajando en un convenio con la UNED para hacer cosas de estas, ¿no? Y vamos a hacer algún otro y sí, es parte de las cosas que debemos hacer. Yo creo que vamos a hacer más, ¿no? Es decir, sobre todo en temas más de innovación. Yo creo que la contratación, aunque hay modelos de contratación innovadora, de compra innovadora, pero hay muchos casos en los que una universidad es el partner adecuado cuando estás probando cosas que son experimentales. Vale, y la última pregunta de Fernando dice, según tu experiencia, ¿se insiste lo suficiente en desarrollar usando un modelo de software libre o nos conformamos en desarrollar usando frameworks libres pero acabamos haciendo desarrollos cerrados? Pues efectivamente no se insiste lo suficiente, y se insiste lo suficiente desde las altas, desde Europa. Hay un premio europeo que el año pasado, en 2018 ya, quedamos... 2019. Quedamos en un segundo lugar Barcelona y nosotros, Barcelona con Decidim y nosotros con Decida Madrid, con Consul, y se intenta promocionar desde la Unión Europea, digo, del Gobierno de España, pero es un trabajo adicional, quieras que no, ¿vale? Es decir, el documentar bien tu código, el dejarlo limpito para que sea presentable, el publicarlo, el actualizarlo, el atender a la gente que te va a hacer preguntas, es un trabajo adicional. Entonces, yo creo que debería verse como parte de tu trabajo, ¿no? Es decir, que no igual que nadie duda de que cuando tú desarrollas tienes que comentar, porque hay que comentar el software, aunque sea una tarea penosa, y hay que documentarlo, pues si lo tienes que publicar, pues tendrás que publicarlo y tendrá unas tareas asociadas. Pero bueno.
Pues tenemos una última pregunta de Juanjo Monge que nos dice: buenas tardes. Considero que la desafección habitual por parte del ciudadano es debida a la falta de un enfoque citizen-centric y su participación directa en el diseño de servicios, procedimientos, etcétera. Que tú lo has comentado antes. Claro, sí, totalmente de acuerdo con Juanjo. Efectivamente es así. Yo creo que necesitamos eso, necesitamos más concepto de experimentación. Es decir, yo creo, ahora que no nos oye nadie, voy a decir que tenemos la maldición de estar dirigidos muchas veces por abogados y deberíamos estar dirigidos más por científicos, ¿no? Es decir, que yo, lo siento, yo soy biólogo, pero de formación, pero al final, es decir, el tener esta aproximación experimental a lo que es el diseño de servicios o de lo que sea, ¿no? De procedimientos, es decir, ¿por qué no hacemos algo más parecido a eso? Probar cosas, hago un experimento, probar cómo funciona esto, hago un piloto, miro a ver, aprendo y no tengo este marco de referencia que tienen los abogados, es decir, me tiene que salir bien a la primera y tengo que hacer algo que contemple todos los recovecos, que es imposible, ¿no? Y más en este mundo cambiante. Entonces, efectivamente, hay que hacer, por un lado, un enfoque más experimental y además experimental con los ciudadanos y metiendo a los ciudadanos en casa. El problema es que la administración no está pensada para trabajar con los ciudadanos. Es decir, a nosotros nos pasa con los participativos, que hay gente que nos ha propuesto un proyecto, lo ha ganado y dice, bueno, y ahora quiero colaborar en cómo se ejecuta ese proyecto. Y dices, es que no se puede, no está previsto, ¿no? Lo que está previsto es la ley de contratos del Estado. Yo lo que puedo hacer ahora es contratar una empresa que haga la obra y ya está, pero no está previsto, ¿no? Entonces, en eso también tenemos muchísimo que aprender y que trabajar. Borja, una última pregunta que va a ser 1 minuto y 1 minuto de respuesta porque no tenemos más tiempo, pero le voy a proponer a Philip que nos haga un webinar sobre lo que te voy a preguntar y que te lo comenté antes. La situación de pandemia que hemos vivido a nivel mundial ahora ha puesto sobre la mesa un montón de carencias y de falta de soluciones, sobre todo tecnológicas. Pues al estar encerrados necesitábamos la tecnología mucho más que antes para movernos y relacionarnos con los servicios públicos, para hacer la compra, para hablar con nuestros familiares. ¿No crees que la compra pública innovadora puede tener un papel fundamental en este campo? Y podemos estar hablando un día entero, como tú dijiste. Si te parece que sí, se lo propongo a Philip. Sí, efectivamente. Eso es algo, la compra pública innovadora y la contratación de startups, ¿no? Es decir, que antes se decía que no despiden a nadie por comprar IBM, ¿no? Y la administración, pues no despiden a nadie si contratas a una gran empresa. Pero nosotros deberíamos contratar startups, a empresas pequeñitas que pueden fallar. El problema es que, claro, nadie te va a premiar por contratar a una empresa innovadora que puede fallar, ¿no? Pero como te decía antes y como bien dices, esto da para otro webinar entero, pero sí yo creo que hay también parte de esa necesidad de experimentar y de probar es también ser valiente con las compras, ¿no? Y decir, bueno, pues me voy a salir de lo habitual, me voy a salir de los esquemas habituales y voy a hacer un proyecto de compra pública innovadora o voy a dedicarme a contratar startups y a ver qué pasa, ¿no? Pues Borja, no tenemos más tiempo, pero a mí se me ha hecho, como ya sabíamos tú y yo, que se nos iba a hacer cortísimo y pues espero que a los que nos han estado viendo que también tenemos que terminar, los horarios son los horarios. Ahora cuando cerremos, si quieres o si tienes un rato, pues estar en la sala de Speaker Room por si alguien quiere hacerte alguna pregunta o no se ha atrevido o tiene alguna inquietud que le haya venido ahora a última hora. Y lo único, muchísimas gracias. Me alegro muchísimo de haber compartido este rato contigo. La verdad es que aprendo contigo y tu experiencia es inestimable, desde luego. Pues muchísimas gracias, Borja, gracias en nombre de Open Expo virtual, que creo que ha sido con la novedad y los problemas hasta que nos hemos adaptado a la plataforma. Esto es un ejemplo de innovación, ¿no? Es decir, de tener que reinventarse uno. Y nada, yo agradecidísimo de que ya es el 3er año que participo, o sea, en Open Expo. O sea que para mí, vamos, es un placer siempre y en concreto esta charla, pues, como ya te dije, es súper agradable y, bueno, tenemos que seguir nosotros y los ciudadanos que nos han estado oyendo, pues, trabajando en todo esto y seguir hablando de todo esto y que cada vez
pues sea más normal que tanto los políticos como los funcionarios todos estos conceptos les vayan sonando y les vayan siendo parte de su cotidianidad, ¿no? De su trabajo cotidiano. Hasta pronto y muchas gracias. Y gracias, Borja. Más allá de la innovación es un proyecto divulgativo en formato podcast patrocinado por OpenExpo. Suscríbete al podcast en Google Podcast, Apple Podcast, iVoox, Spreaker, Spotify, audios de YouTube o visítanos, óyenos y suscríbete al feed en nuestra web másalladelainnovación.com. Si te gustan los contenidos que te ofrecemos en Más allá de la innovación, comparte con todos nuestro podcast o apóyanos con tus likes y valoraciones, ayudándonos así a crecer y poder seguir trayendo cada semana más y mejores audios alrededor de la innovación tecnológica abierta.